El capítulo 3 de Nehemías nos describe muchos de los formidables avances que logró el restaurador. Vemos cómo Nehemías logró aglutinar todas las fuerzas vivas del país, a pesar de personas importantes del pueblo que no le prestaron su cooperación. Empieza la narración con el sumo sacerdote, seguido por los sacerdotes, los gobernantes de Keila, Mispa, Batsur, Bedaquerán y Jerusalén, los tecoitas, grupo no muy importante que hicieron un doble trabajo, los artesanos, perfumeros, comerciantes y especialmente los plateros que se distinguieron, los sirvientes del templo, tan humildes, que realizaron buena labor, las mujeres, a pesar del rudo trabajo, como de costumbre, hicieron una magnífica labor. Personas bajo otros gobernadores que no eran de Israel vinieron a ayudar. Se destaca Baruch, que trabaja con todo fervor. Cómo influyó la personalidad de Nehemías, con su amabilidad, sinceridad y abnegación logró mover a tantos. Como los sacerdotes, nosotros los pastores debemos dar ejemplo de cooperación, y lo cierto es que en muchos casos nosotros somos los últimos en participar. Como los gobernadores le dieron el apoyo a Nehemías, así las personas importantes de las iglesias que tienen dinero e influencia deben respaldar a los siervos del Señor en sus proyectos y trabajos. Vemos cómo respondieron las gentes sencillas, como los artesanos, trabajadores ordinarios, muchos de los cuales hicieron más que los poderosos, pues como dice el dicho, más hace el que quiere que el que puede, enseñándonos que nadie puede decir con justicia, yo no puedo hacer nada. Siempre es muy simpático ver a las mujeres haciendo una gran labor. Desde los días del Señor Jesús, cuando nobles mujeres como María Magdalena, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras que le servían con sus bienes, hasta el día de hoy se han distinguido en la obra de la iglesia. Y así esperamos que cada día las damas den más y más su aporte a la obra del Señor. Pero no debemos pasar por alto que si todo el pueblo, con ligeras excepciones, le dio el respaldo a Nehemías, altos dignatarios religiosos, distinguidas familias, gremios obreros, las mujeres, los sirvientes y hasta lejanos gobernadores, esto se debió a la personalidad del líder. Debemos escudriñar nuestro carácter, nuestra manera de trabajar, si con frecuencia no logramos la cooperación. Puede ser a la falta de sinceridad, falta de seriedad al prometer algo y no cumplirlo, falta de amabilidad al tratar las personas, en fin, debemos meditar profundamente por qué no logramos el éxito cuando Dios nos promete su ayuda y bendición. Sin duda que no es por culpa de Dios, sino de nosotros. A pesar de la aceptación general que tuvo Nehemías, no estuvo exento de decepciones. Leemos en el versículo 5 del capítulo 3 lo siguiente: e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Nos damos cuenta que las personas humildes de los tecoitas fueron los que trabajaron, no así los personajes más importantes. Posiblemente despreciaron al líder o no le hicieron caso. Lo cierto es que no ayudaron en nada. Así sucede a menudo con las personas de quienes más esperamos, de aquellos que tienen más posibilidades, porque tienen muchas capacidades intelectuales o dinero, influencia social, pero nada, nos decepcionan. Por lo general, esas personas son orgullosas y no quieren subordinarse al líder. Son desobedientes a Dios, pues el Señor le ha dado a los pastores la autoridad espiritual que ellos deben acatar. Otra de las razones comunes por qué las personas importantes no colaboran con el pastor es porque con frecuencia estas personas importantes tienen compromisos sociales y mundanales que les roba el tiempo o les produce una anemia espiritual que les resta la fuerza y el entusiasmo para trabajar en la obra del Señor. Muchas de estas personas destacadas han perdido el primer amor cuando han ganado en dinero y en influencia social. Pero nosotros,
con el poder espiritual del Señor, debemos procurar quebrantar las barreras que los enemigos del alma han establecido alrededor de esas personas, para que ellos también se rindan con humildad y con amor a servir a Cristo. Hemos visto la enorme labor que Nehemías ha estado realizando, pero no creamos que eso fue fácil. A veces nos imaginamos que los grandes siervos de la Biblia, debido a que contaban con el poder de Dios, realizaban todo con gran facilidad. No, ellos eran humanos como nosotros, y no eran unos robots, maniquíes o marionetas. Ellos tenían que usar su inteligencia, poner fe, ejercitar su valor y desarrollar su paciencia y perseverancia. Nehemías tuvo que pagar un precio muy alto para realizar su gran obra. En el desarrollo de esta serie titulada El líder que Dios necesita, meditaremos en este tópico por encima de las dificultades. Sí, por encima de las dificultades. Aprendamos los pastores, misioneros y líderes en general a pasar por encima de las dificultades. Son muchos los problemas que tenemos que arrostrar, ante los cuales muchos líderes se achican cuando otros se crecen. Así fue Nehemías, que se creció ante los imposibles, porque se entregó en las manos del Todopoderoso. Consideremos el capítulo 4. Primeramente estudiemos las dificultades humanamente invencibles. Los enemigos eran temibles si consideramos que las fuerzas de Nehemías eran muy débiles. Dice la Escritura, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, ammonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Versículos 1 al 3. Qué terrible es la furia de los hombres. Cómo desprecian la obra de los judíos. Qué mordaces son las burlas como las de Tobías, al decir que una zorra podía brincar la muralla. Nos recuerda a Remo, hermano de Rómulo, fundador de Roma, quien se burló de éste saltando el muro que había edificado para defender Roma, por lo cual su hermano lo mató. Al considerar estos adversarios aguerridos, respaldados por el ejército de Samaria, y al recordar tantos siervos de Dios que han tenido adversarios formidables, los cuales lograron someter a padecimientos a los siervos del Señor y menguar la población cristiana, y en algunos casos lograr la muerte del misionero, tenemos que decir que nosotros no hemos conseguido verdaderas dificultades. No nos amilanemos, pues, por los pocos y diminutos problemas que encontremos. Ya hemos conocido algo de otro de los problemas de Nehemías, la obra tan dura que tenía que hacer, tan ardua. En este capítulo se menciona montones de polvo, lo bajo del muro, lo mucho de los escombros, lo grande y extenso de la obra. Era sin duda una obra titánica, enorme para las pocas fuerzas y los pocos medios con que contaba Nehemías.